todo lo que tiene que ver con la contaminación de esta vaca roja tiene que ver con la contaminación por causa de la muerte, por causa de cadáveres y por causa de tocar muertos, ¿sí? Entonces, en Israel, y digamos, el verdadero Yehudí que honra la Torah, deja pasar la vida, ¿sí? Y nosotros tenemos como tenemos, digamos, esta cultura occidental, poniendo a México como cabecera, ¿no? El país más pro mortem del mundo, México, donde hacen la fiesta de la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte. Hasta película le hizo a Disney para los chicos, para que los chicos también se romanticen con la muerte, ¿no? En nuestro pueblo no es así, porque la muerte contamina. Contamina el Mishkan, contamina nuestro templo, que es nuestro cuerpo, todo lo contamina la muerte, ¿no? Entonces, fíjense que una de las preguntas, la que estamos resolviendo ahora, era que también Hermano, también tenía que ser aplicado, ¿sí? con respecto a lo que usted dice, hay un dibujito animado que se llama El Coco, que tiene mexicanos, que es todo la muerte. Y ¿Sí? nosotros tenemos unos parientes que le hacen ver eso a los niños, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, Filipina le explicó ya varias veces de qué es eso, ellos lo ven como algo bueno, pero no es bueno. Claro, ellos lo ven como algo bueno. ¿Por qué? Porque le han metido eso en la cabeza de que es bueno. Pero es todo lo que la Torah prohíbe, hermano. O sea, imagínense, ¿no? Todo lo que es el juquim de la vaca roja, era para contrarrestar la contaminación por la muerte, por los cadáveres y por la muerte. ¿Y por qué se preguntará, por qué un Dios un Dios tan poderoso como el nuestro, se verá vulnerabilizado, por así decir, su Mishkan, con la muerte? Porque Él es fuente de agua viva, ¿no? Me han dejado a mí fuente de agua viva. El Señor es la fuente de la vida. Yeshua es el autor y consumador de la fe, el dador de la vida. O sea, todo lo que va contra de la vida, ¿qué es? La muerte. Que la enfermedad es un agente de la muerte, son agentes de la muerte, que anuncian muerte. Entonces, todo lo que va en contra de lo que Adonai es para nosotros, que es vida, ¿no? Entonces, por eso es que todas estas purificaciones y todos estos rituales de purificación, que ya Yeshua los cumplió para siempre, de una vez para siempre, para que nosotros no tengamos que hacer estos rituales, ¿sí? Por eso nosotros, al aceptar a Cristo, no voy a decir así literalmente, para nosotros aceptar a Cristo, aceptamos el sacrificio de Bacán, aceptamos el sacrificio de Pesach, aceptamos el sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio del macho cabrío por la expiación del pecado, aceptamos todo lo que Él representa para nosotros. Pero eso no nos da permiso de violar la Torah. O sea, no nos da permiso de quebrantar los mandamientos, ¿sí? Obedecer a Yeshua, la mejor forma de obedecerlo es guardando sus mandamientos. Y ese es el gran conflicto que hay con el cristianismo, porque el cristiano dice, yo ya acepté a Cristo, ya no tengo que hacer nada. Y no es así. La forma de demostrarle a Él que le amamos y que le creemos, le hemos creído, es cumpliendo sus mandamientos, sus palabras, que no son difíciles de cumplir, no son gravosos sus mandamientos. Él no nos pide, como dice el texto que les mandé al grupo, Él no nos pide que crucemos el mar para traer la Torah, tampoco pide que un ángel del cielo baje con la Torah para que nosotros la leamos. Dice, cercana a tu boca está la palabra, ¿no? Y ahí está. Dice, las cenizas se mezclaban con aguas vivas, aguas que no sean de estanque. ¿Qué quiere decir esto? Que sean aguas estancadas, que pueden tener amebas, sanguijuelas, bacterias, un montón de cosas, ¿no? Las aguas vivas están libres de todo eso, de esa Aedes contaminación. aegypti, Aedes aegypti. dengue. Sí, entonces larvas, podemos decir. Dice, sino que tenía que Bueno, ser agua que fluía de una corriente. Luego se utiliza para rociar a todo aquel que hubiese tenido contacto con cadáver. ¿Ven? El cadáver contamina, ¿sí? Y aquí vamos a hablar un ratito de esto. Un ratito. Levante la mano el que ha visto un velorio en una iglesia evangélica. ¿Mm? Una vez que se vea mi mano. Un velorio en iglesia evangélica. ¿Mm? Eso en una está iglesia prohibido. evangélica. Sí, dentro de una iglesia evangélica. No voy a decir la Yo, católica, porque la católica, yo creo que las iglesias católicas son velatorios donde se hace misa, ¿no?
Entonces yo digo, donde se alaba a Dios, donde se congrega la gente, ¿quiénes han visto velorio? Bien, hay velorios donde los pastores hacen velorio en la iglesia, ¿no? Bien, bíblicamente eso no está bien, ¿sí? Jamás, jamás usted va a ver un velorio en una sinagoga, porque para el judío ellos conocen la Torá, y el judío sabe que el cadáver contamina, contamina. Pero digamos, qué indoliente, ¿no? Qué indoliente decir así, ¿no? La Torá nos dice que el cadáver contamina. Al, al familiar que va y lo toca y después viene y te da la mano, al familiar que va, lo besa y lo abraza al muerto y después empieza a recibir a todos los invitados al velorio y le dice, hola, ¿cómo le va? Y se empieza a contaminar y contaminar y contaminar, ¿no? Teológicamente hay una explicación, la que dimos anteriormente, que como el Shen es fuente de vida, la muerte lo contamina al Mishkan, hace que la Shejinah se aleje del Mishkan, ¿sí? La Shejinah es la presencia divina. Y después, científicamente o clínicamente, hay otra explicación de que por qué un cadáver contamina todo lo que están bajo el mismo techo, ¿sí? Hay mitos que dicen que cuando las personas van al velorio no tienen que acercarse a los bebés porque los pueden enfermar, para no utilizar el modismo, lo pueden enfermar. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ¿cómo se llama esto? Los médicos forenses usan guantes, los funebreros mayormente usan guantes de látex para tocar el muerto y la gente va y lo toca, ¿no? Un cuerpo muerto es un foco infeccioso, es un foco de virus, gérmenes, bacterias, de un montón de cosas que pueden llegar a contaminar terriblemente a la persona, ¿sí? Entonces, la Torá habla de eso con respecto a la vaca roja y con respecto a la contaminación. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote no se podía contaminar por muerto? Es una de las parashas que hemos leído, Emor, ¿sí? Habla a los hijos de Aarón, al sacerdote, y dile que no se podrán contaminar con un muerto. Dice, ni por su padre, ni por su madre, el Kohen Gadol, y después los sacerdotes comunes sí podían contaminarse por papá o mamá o por hermana virgen. Pero fíjense, otra vez más ponemos en la encrucijada a las culturas, la cultura pro mortem y la cultura pro vida. Bueno, la cultura pro vida es la cultura de la Torah, ¿sí? ¿Qué hace la cultura de la vida? Dice que el máximo representante de la religión, vamos a llamar así, el máximo representante, el máximo líder espiritual, no podía, ¿cómo se dice? Celebrar un funeral. Nunca vamos a ver a Aarón, el sacerdote, o a Eleazar, el sacerdote, digamos, oficiando el funeral vamos a decirlo así, de Nadab y Abiú, por ejemplo. ¿No? Porque para un sacerdote, un Cohen, la cultura de la Torah, eso no está bien, o sea, no es para el líder religioso ministrar muerte, sino ministrar vida, ¿se entiende? ¿Y qué pasa con la otra cultura, la de la vereda al frente, la del católico, la de las otras religiones? El máximo líder espiritual es el que va a ministrar la muerte. Fíjense que en un funeral católico el cura va y le hace todo lo que viene a hacer. ¿Por qué? Porque es como que él fuese el sumo sacerdote de lo que está aconteciendo, ¿no? Todo lo tétrico de un velorio lo representa un cura. Vos vas a ver una película de terror, ¿quién hace el exorcismo? El cura, ¿no? Toda la cultura de la muerte la tiene la vereda del frente, la vereda de Lutero, la vereda ¿cómo se llama esto? Del Papa, ¿no? Y la cultura de la vida la tiene el Señor en la Torá y los ministros del Señor, que somos nosotros, ¿no? ¿Querés decir algo, Javi? Sí, hermano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los pastores, bueno, también los curas, hacen una ceremonia por el muerto? Bien. Por ejemplo, ustedes van a ver que no sé si han escuchado el programa de La Porción. Hay un hermano que me manda un audio, o mensaje, no recuerdo, y él me dice, Dani, él es adventista. Y él me dice que él tuvo que, mirá, ¿no? Él es adventista, conoce la Torah, conoce la ley de Dios, porque ellos leen mucho la Biblia. Y él me dice, yo no creo que yo me llegue a contaminar, Dani, si yo una vez, dice, maquillé a un muertito.
Él me dice, yo he maquillado un muertito para, para prepararlo, porque dice, no tenía quien lo haga. Y dice, yo me sentí bien, yo no me sentí sucio, contaminado. Y ahí volvemos a la parte de que no me acuerdo quién es que lo dijo, a esto lo ha explicado muy bien. Uno de ustedes fue el que lo dijo. Dijo, esto no es que te haga, Claudio lo dijo en su comentario de la, a ver si no estoy equivocado, creo que lo dijo en su comentario de la Lilla 1, dijo, esto no es una contaminación a la manera de suciedad, o sea, que yo quedo sucio o quedo roñoso, así, sino que quedo impuro, ¿sí? Impuro en cuanto a la divinidad de Dios, en cuanto a la vida que Dios irradia en él, ¿sí? Lo que es muerte contamina. Por ejemplo, el tema de la impureza menstrual de la mujer contamina el flujo seminal del varón, también contamina, porque sabemos que científicamente está comprobado de que son células vivas que mueren, ¿sí? Células vivas que mueren. Los espermatozoides son células vivas que terminan muriendo. Haya o no haya este embarazo, el 99% de los espermatozoides van a terminar muriendo. Y eso es muerte que contamina, ¿sí? Por eso es que Hashem le pide a Moisés, a los hombres, que les diga, no toquen mujer para la entrega de la Torá. Hablo del libro de Éxodo capítulo 19, léanlo después. El Señor le dice, no toquéis mujer, en los próximos 3 días, no toquéis mujer. Y no es que las mujeres lo iban a contaminar, sino que ellos, al tener la intimidad, la relación con la mujer, ellos iban a quedar contaminados por causa de la si puedo, diseminación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como dice este hermano, ¿no? Yo he preparado un muerto y yo no me sentí sucio. Pasa que ellos creen que la especie de impureza que habla la Biblia es una impureza más tirada a lo visible o a lo tangible, ¿no? Y no a lo que realmente representa, digamos, a lo que es la fuente de vida del Señor. Obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? El Señor sabe tornar todas las cosas para bien. ¿Qué pasa si un pastor evangélico predica en un funeral? La gente está con el corazón sensible y apto para recibir la palabra. Por más que mañana o pasado se olviden, o la semana siguiente ya no quieran saber nada con Dios, el solo hecho de ver que alguien se fue y probablemente no estaba preparado, porque en la mayoría de los casos los muertos se mueren sin el Señor, ¿m? Entonces probablemente sea un buen escenario para predicar el Evangelio, ¿sí? Pero bíblicamente no está bien que el máximo exponente de la Torá, no vamos a decir de la iglesia en cuestión, sino que el máximo exponente de la Torá en la Torá, en la Biblia, es el Cohen Gadol de la tribu de Leví, los cuales no podían contaminarse. Lo tenía que hacer otro, quizá de Zabulón, de Isaacar, que también se cree que eran estudiantes de la Biblia, estudiantes de la Torá. No estoy seguro si era Zabulón o Isaacar, que también estudiaban mucho la Torá, así como los levitas, ¿no? Los otros demás se dedicaban a trabajar, ¿no? Pero, ¿cómo les puedo decir? Hacer esto en una congregación no está bien, ¿sí? Por más que se lo haga, yo no estoy diciendo que no lo hagan, ¿sí? Pero no sería lo correcto. ¿Sí sabe por qué? Porque en ese lugar se adora a Dios y Dios es vida. En ese lugar se adora al Padre, al Creador, al Dador de la vida. Ahí se cantan alabanzas de júbilo. Entonces no se puede contaminar el lugar con muertos. Pero por más que digan, pero hermano, no puede ser tan insensible. Es lo que dice la Escritura, ¿sí? Es lo que Pero dice la además Escritura. se contradice a sí mismo, se contradicen a sí mismos A ver, porque dicen templo del Señor, ¿no? sí, Aunque también dicen que la iglesia, la estructura de la iglesia, el edificio es el templo de Dios. sí, Y también cuando dicen que no tenemos, o sea, cuando nos dicen que no emborracharnos, no embriagarnos, en esas cosas, no drogarnos, en esas cosas, porque dice que contaminamos el templo de Dios, pero a medias, o sea, porque en el sentido de que vos lo estás explicando, se hace, se sigue haciendo, y de hecho eso por ahí está más explícito en la Torá que lo anterior. claro, claro, claro. Porque hay gente que dice, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, yo conozco cristianos que no toman Coca-Cola, pero sí comen cerdo, ¿no? Ellos dicen que la Coca-Cola, dicen que es satánica, entonces no la toman, ¿no? Pero no hay ninguna ordenanza bíblica para no tomar Coca-Cola, pero sí hay para no comer cerdo, ¿no? Entonces, como vos decís,
hay una contradicción, pero terrible ahí, porque ellos dicen que eso se debe hacer, pero lo otro que sí está explícitamente, lo tenés a manera de mandamiento de Juquín, de Edut, de Mishpatim, lo tenés como profecía en Isaías, capítulo 66, 65, lo tenés como mandamiento en Levítico, lo tenés como metáfora en el Nuevo Testamento a Jesús enviando los demonios, los demonios a los cerdos, lo tenés como advertencia final en Apocalipsis diciendo el que es limpio, límpiese más todavía, el que es santo, santifíquese más todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, el Señor lo habló de múltiples maneras y no lo entiende la gente, ¿no? Entonces, bien, con respecto a esto, es un tema, como dije, delicado. Podríamos, antes de que la gente deje de velar a las personas en las iglesias, deberían decirle que dejen de ver Coco, primero, ¿no? Porque hay mucha gente que no le ve lo malo, ¿no? Incluso creyentes, hermanos, incluso creyentes que no le ven lo malo, ¿no? No le ven lo malo, no, no tiene nada de malo. Hay de Lo que lo que a pasa lo es que malo. está disfrazado en algo tan tierno, en algo tan flores, bonito, porque le confieso que sí lo vi, pero yo no sabía que estaba tan mal. Ahora sé que está muy mal, Está re mal, pero está re mal. ¿Viste? Bueno, Isaías lo dice, hay de lo que a lo malo les dicen bueno y a lo bueno malo, ¿no? Porque ahí entramos nosotros otra vez en terreno, chicos. Nosotros, ¿qué predicamos? La Torah, ¿no? Predicamos los 613 mandamientos, ¿y qué te dicen ellos? No, eso ya está abolido. ¿Qué están haciendo ahí? Le están llamando a lo bueno malo, malo. ¿no? ¿Y qué pasa, no? Ellos vienen y te dicen, no, que sabe qué, que estas cosas, bueno, por tradición yo las hago, y no es tan malo. Cuando dijeron eso, cayeron en el error de decir, a lo malo le están llamando bueno, ¿sí? Y el profeta no se equivocó, ¿no? Dijo, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que toma lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, ¿sí? Es una cosa terrible, chicos, porque nosotros ahora, hoy por hoy, somos expositores de la verdad, expositores de la Torah, de las leyes divinas, ¿no? ¿Y qué nos van a decir la gente? Eso ya está abolido, eso ya no va, eso ya no aplica, llamándole a lo bueno malo, porque estos mandamientos son para tu bien, estos mandamientos son para que vivas, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿no? Entonces, decir que velar a una persona, por más importante que sea, el otro día ustedes vieron allí en la Casa Rosada el desastre que hicieron con Maradona y todo eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todos yendo a contaminarse, a buscar su cuota de contaminación, ¿no? Tanto idolátricamente como, digamos, contaminándose también a su vez, ¿no? Entonces, digamos, Yeshua, él creo que fue más duro que yo cuando dijo, dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Tú carga con tu cruz y sigue. Hay una explicación desde el judaísmo para eso, pero bueno, hoy no la vamos a dar, ¿sí? Tiene mucho que ver con la herencia, ¿sí? Después lo podemos ver. Para eso está el grupo, ¿sí? Para que lo ocupemos para eso, veamos algunas cositas así, digan, Dani, ¿qué era lo que significaba eso de dejar que los muertos entierren a sus muertos? Y ahí ya lo podemos ver. O si ustedes encuentran alguna cosa buena para compartirla, la comparten ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma se purificaba al hijo de Israel para no profanar la tienda de reunión de Hashem. Esto es el Mishkan, para que la Shekinah no se vaya, ¿sí? Si no, la Shekinah se iba. Así de simple. Y ellos precisaban de la nube, de la columna de nube de día y de noche, ¿sí? Si ellos hacían esto, se purificaba, se contaminaba. Bien, y con respecto a la otra, que decía verdadero o falso, si Padá Aruma significa vaca roja, es verdadero, ¿y por qué? Bien ahí, para el que hizo esto, porque dice, me pone ahí la etimología, ¿ves? Porque pará no es de pará, pará es, en el hebreo es novilla o vaca, ¿sí? Miren esto es importante para cuando ya sigamos aprendiendo el hebreo. ¿Qué dice aquí? Femenino, Femenino. ¿Y con qué termina la palabra? con A. Con, con G. ¿Sí? Siempre, yo le decía, en el 95% de los casos, en el G. 95% de los casos, las palabras que terminan en G terminan en A.
aunque a muchos no les guste. Siempre que la palabra termine con G, es femenino, ¿sí? Por eso muchos le han llamado al español la lengua del cielo, porque el español se parece mucho al hebreo en ese sentido, en que lo masculino es O y lo femenino es A, ¿sí? Y aunque vos digas, che, pero pará un poco, el nombre de Dios que vos predicás termina en A, o sea, vos estás diciendo que Dios es mujer. Vamos a la Parashá Bereshit, ¿sí? Tenemos que tener paciencia, ya vamos a llegar a la Parashá Bereshit, donde vamos a ver que dice, e hizo Jehová Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren, nos falta, para que entendamos ese varón y hembra, y que lo hizo a imagen de él, tenemos que ser pacientes y esperar hasta llegar a Bereshit, para que entendamos por qué el nombre de Dios termina en femenino, aunque Dios sea Dios, ¿sí? Varón de guerra, ¿sí? Experimentado en batalla, experimentado en quebranto, él es varón de guerra, ¿sí? Pero su nombre termina en A. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre, varón y hembra lo creó. Como diría, no lo entenderíamos todavía, pero tranquilo. ¿Sí? Yo lo desafío a que usted haga un almanaque y diga, a ver, yo en qué mes entré, tengo que volver a esta misma fecha, ya voy a tener un ciclo de Torah, ¿sí? Un ciclo de Torah en mi cabecita, en mi corazón, y voy a entender muchas cosas. Cuando las palabras terminan en hey, son femeninos, ¿sí? Para adumá, ¿sí? Aquí está la raíz, por eso no sale adumá. Adón es como decir Edom, o como decir Adán, porque Adán, el primer hombre, fue tomado de la Adamá, que es tierra roja. Adamá. Porque el varón este el primo, el hermano de Jacob, ¿por qué se llamó Esaú? ¿Por qué le llamaron más adelante Edom? Porque él se le dio por un plato rojo de potaje, ¿sí? Y ahí está la raíz, ¿ves? Adón, o Edom, o Adam, o Adumá. Es la misma raíz de la palabra rojo, o rosado, alazán, ¿sí? 7. ¿Qué sucedió en el monte de Sin? En el primer mes, ¿qué sucedió allí? Allí murió Miriam. Miriam, También el pueblo cometió nuevamente la Shon Hara. ¿Están relacionados con esta palabra? la lengua mala. La lengua maliciosa, ¿sí? Ah, lengua maliciosa. La lengua maliciosa, la lengua mala, ¿está bien? Ah, Esto es cuando uno hace chisme, ¿sí? Decía el pastor Darío Salas, él decía que el chisme no es una mentira, sino que es una verdad que no debe ser contada, ¿sí? Porque vos podrías decir, pero pará, lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, pero la Lashon Hara es una verdad que no debe ser contada, ¿sí? Para que no sea la Lashon Hara, ¿sabe qué tiene que suceder? Que la persona que vos estás hablando esté presente. Si la persona que vos estás hablando está presente, automáticamente no es la Lashon Hara. Pero si no está presente, o sea, si no se puede defender, es la Lashon Hara. Y yo le voy a dar un testimonio cortito. ¿Cómo uno puede derrotar este pecado? Que según dicen los sabios del judaísmo, que es uno de los peores pecados que puede cometer el ser humano, es confrontando a esa persona que uno está hablando, o que uno siente la tentación de hablar a esa persona, es ir, ver a esa persona y decirle, ¿sabe qué? Esto y esto y esto no me gusta de vos. Hacer algo para cambiarlo, porque si no, este mundo no puede seguir así. Entonces, uno hablando con esa persona, diciéndole que lo que no está bien, lo que está haciendo, ya sea en una congregación social, trabajo, escuela, lo que sea, uno lo habla, lo dialoga con esa persona, y como dije, ¿no? Si la persona está presente, no es la Shon Hara. Pero si la persona está ausente, estamos cometiendo ese pecado. El 99,9% más uno de los seres humanos lo hace, ¿sí? Así que no se sienta culpable usted, ¿sí? Lo hace o lo hizo alguna vez en su vida. La única forma de no hacerlo, chicos, esa es la magia de esto, es tenerlo de frente a esa persona y decir lo mismo que dijiste en su ausencia, decirlo de frente. Es difícil, pero más fácil es no hacerlo directamente. ¿Qué hicieron contra Moshe? La Yom Hara. ¿Por qué? Hermano, ¿cómo era el significado de esa palabra, Yom Hara? Bien, la Yom, uy, lo taché. La Yom significa lengua, ¿sí?
lengua. Lashon significa lengua. Hará, bueno, ha es el artículo, ha, eso significa la lengua del mal, ¿sí? O la lengua, el mal. Y ra es maldad, ¿sí? Ra es mal o maldad, ¿sí? Lashon, vamos a ver si lo escribimos con letras hebreas. Lashon Algo que se dice con maldad, algo así. es algo así, no es que se diga con maldad, uno lo puede decir de la forma más dulce, pero está haciendo daño, es lo que genera más que la forma en que se lo dice, ¿sí? Ah, es lo Las que abuelitas cuando se juntan a hablar y ¿Viste? dicen, Las viejitas lo dicen tan dulce, dice hijita, Yo ¿no? escuché, hermano, ¿sabes por qué me suena esa palabra? Porque yo le escuché de una persona, decirle a una persona que es una yojara. Ah, Y eso está bien, está mal, ¿cómo sería eso, hermano? a ver, diga de nuevo bien, para que lo entienda, no lo entendí bien. Que yo escuché a unas personas decirle la yonjara a otras personas, Ah, tratarla como que es la yonjara. ah, Y eso está bien, estaría mal. habrá sido no, otra cosa ¿cómo se llama lo que hablan En los paraguayos? clave. Claro, ponerle como una clave, ponerle como un sobrenombre a la persona, tratarla que una yonjara. está mal. no sé, ¿Conocen de la John Harald? La John Harald. yo no lo Sí, entiendo. por ejemplo, mira, ahí está la yonjara, y yo nunca sabía bien qué significaba, ¿no? Ah, La chismosa habrá querido decir, la que habla. ¿Sabrá el supongo, significado? o sea, lo utilizó como un adjetivo, dice usted. Sí, algo así. Ah, no, nunca había visto algo así, digamos. Sí, Sabe. como un sobrenombre, es como ponerle un sobrenombre a alguien. Lo ¿Quién usaba. dijo eso? ¿O alguien de Eh, ahí, ¿Eh? de internet? Sí, lo escuché, por eso me sonó la palabra esa. Porque mire, esto es algo típico de las raíces hebreas. O sea, si vos no estudias raíces hebreas, difícilmente escuches esta palabra, ¿sí? Esta es una palabra típica que se aprende estudiando raíces hebreas. ¿Por qué? Porque el judaísmo denuncia mucho este pecado, lo denuncia muchísimo este pecado. Dicen ellos que es el peor de los pecados, porque este pecado puede matar personas, ¿sí? Entonces sí, pero sí, seguramente si alguien dijo ahí viene la Yom Hara, habrá dicho ahí viene alguien. ¿Mm? No sé, la verdad. ¿Podemos seguir? Así ya Sí, avanzamos un justo. poquito. ¿Sí? Em, La 8. Es un problema Bueno, yo técnico. explico la 8. sí, tranquila, no hay problema. Mentira, Bien, dice luego del planteo de la... ¿podés leer la consigna? A ver, ¿qué decía la consigna? Ante ¿Qué la falta de mandamiento? agua, la Sí, 8, ¿no? sí, Ante la sí. falta de agua y las quejas del pueblo, ¿qué mandamiento recibió Moshe de parte de Dios? Bien. Luego Moshe, del ¿qué planteo de la dice? congregación, Moshe y Aarón, presencia de la gloria del Señor, o sea, de Dios, Elohim, en la tienda de reunión, y su voz le dice a Moshe que tome la vara delante de él y reúna a la congregación delante de la peña. Luego le habla a la peña para que de ella fluya agua que diera a beber al pueblo y a los animales, ¿sí? Moshe ejecuta esta directiva, pero a su manera, no creyendo en Hashem, golpeando en vez de hablar y modificando las instrucciones específicas, lo que no santificó el nombre de Elohim. Por esta razón, Aarón y Moshe no entraron en la tierra prometida, porque el Eterno así lo dispuso. Pero el pueblo ¿Eso sacó... respondió alguien? Sí, ¿Tan largo? pero el pueblo sació, aquí sería sació su sed de todas formas en ese momento, ¿sí? Bien,
vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? El Señor le dio esta juca a Moisés, algo que no lo podía entender, pero bueno, hay múltiples razones para entender por qué Dios se enoja con Moshe y con Aarón, ¿sí? Ustedes han prestado atención a la parte donde dice, oídme rebeldes, ¿os hemos de sacar agua para vosotros de esta peña? ¿Se acuerdan? Escuchadme rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Dice que cuando Moisés dijo eso, os hemos de hacer sacar agua de esta peña, dice que él ahí se agarró la gloria de Dios. Miren, él podía haber renegado y haber dicho así, oídme rebeldes, así que el Señor les va a sacar agua de esta roca a ustedes, y probablemente entraba a la tierra prometida. Pero la clave está en que Moisés dijo, ¿acaso os voy a sacar agua de esa peña? Y ese fue, yo creo que, más que golpear la roca, fue la actitud que él tuvo, porque, ¿qué hizo la gente? Dijo, ¿habrá dicho gloria a Dios o gloria a Moisés? ¿Qué habrá dicho la gente? La gente habrá dicho, miren cómo está aquí la manito. Así, ¿no? Dice, os hemos de hacer salir agua de esta fuente. Bien. El 9. ¿Cuál es la consigna de la 9? ¿Qué respondió el rey de Edom a los embajadores de Israel? Bien, en ambas ocasiones, todos han respondido lo mismo aquí, en ambas ocasiones le dijo, no pasarán, ¿sí? Antes saldré contra ti armado. La 10, ¿Qué sucedió en el monte de Jor? dice, tras el mandato de Hashem se realiza el cambio de guardia del Cohen Gadol. ¿Qué pasa allí? Cohen Gadol, Muere Aarón, Aarón. le pasa vamos a decir, el real sacerdocio, como yo les puse en la lista de títulos, le pasa el real sacerdocio a su hijo, conforme a la profecía que ya estaba determinada de parte de Dios, diciendo, del linaje de Aarón serán todos los sacerdotes, y su hijo lo sucederá cuando muera. Pasando de Aarón a Eleazar, este comienza su servicio en la tienda de reunión, y Aarón se une a su pueblo para finalmente morir, sin ver la tierra prometida como allí lo había establecido. Y la 11 ya pasamos a la 3, porque esta es la 3 la que tenemos que resolver aquí. ¿Cómo dice la consigna de la 11? Que ¿Por qué Adonai envió serpientes ardientes al campamento de Israel? ¿Y cómo se libró este pueblo de esta plaga? ¿El pueblo de esta plaga? ellos hablaron en contra del maná, ¿sí? Esa era la respuesta correcta. O sea, el pueblo habla en contra de Moisés y de Dios, dice así, y Jehová envía la plaga de serpientes ardientes, por lo que muere mucho pueblo. Los israelitas reconocen su pecado y ruegan a Moshe que interceda. Al acceder, Moshe recibe el mandato de Adonai que fabrique una serpiente ardiente de bronce y lo ponga sobre un asta para que todo aquel que fuese mordido mirara la serpiente y muriera. ¿Alguien puede ver Juan, capítulo 3? Juan, capítulo 3, versículo 15. A ver. Juan, capítulo 3, versículo 15. Está Claudio leyendo. A ver. 3:15. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. De la misma forma, ¿sí? Así como Moisés, miren este dibujo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el que sigue también va de la mano, ¿verdad? Porque dice ¿Sí? que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que miraba la serpiente de Moisés vivía, porque era curado Claro, porque ya tenían el veneno en la sangre, y como yo lo dije en el programa, no sé si han escuchado el programa, dice el antiofídico que el Señor les mandó es esto. Es una humillación mirar a su opresor. Hermano, Sí. he visto, bueno, en algunos báculos, en algunas varas que usan los católicos que tienen una serpiente ellos ahí en las varas que ellos usan, todo eso, en los extremos. Eso, Sí. no sé si será a raíz de eso o será otra cosa mala, no sé.
Y bueno, ellos son especialistas en justificarse, ¿no? Ellos dicen que la cruz invertida es que Pedro pidió que sea crucificado con la cruz invertida. Cuando sabemos que la cruz invertida es una señal satánica, ¿no? Y seguramente esto lo habrán solucionado así. Lo que sí sabemos es que las ambulancias y los hospitales creo que tienen los símbolos de los fármacos. Las farmacias. Sí, la farmacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un símbolo de salud. Bien, chicos, miren, queda 1 minuto y 4. Yo les leo los 10 pasos del Cohen Gadol Eleazar, ¿sí? Era así. La consigna era solo lo que tenía que hacer Eleazar, ¿sí? Pero todos pusieron del hombre limpio, ¿sí? Fíjense que son exactamente 10. Número 1, sacar la vaca fuera del campamento. Número 2, realizar la shejitá al animal. Shejitá, el corte en el cuello. Ah, degollar. 3, con sus dedos tomar de la sangre. 4, rociar la parte delantera del mexicano. 5, hacer quemar el animal. 6, añadir al fuego cedro, hisopo y tela roja. 7, lavar sus vestiduras. 8, lavar su cuerpo en agua. 9, volver al campamento. Y 10, esperar hasta la noche para volver a ser puro. ¿Sí? La consigna solo preguntaba acerca de Eleazar. Solo lo de Eleazar. Pero está bien. No sé cómo han hecho, pero lo han hecho entrar todo y está muy bien.